Bien, mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase virtual. El día de hoy aprenderemos un tema del lenguaje que es la narración. Veremos la importancia que tiene la narración, dónde lo utilizamos, para qué lo aplicamos, las partes que tiene, etcétera, etcétera. Les saluda el profesor Johnny Rodríguez y comenzamos nuestro tema. ¿Qué es la narración? Es un relato estructurado de unos hechos contados por un narrador que ocurren o protagonizan unos personajes en un espacio y en un tiempo determinado. La narración consiste en contar hechos reales o imaginarios que le suceden a personajes ubicados en tiempo y espacio, en relación lógica y cronológica. La narración literaria tiene finalidad estética, crea mundos posibles, haciendo uso especial del lenguaje para provocar placer estético en el receptor de la obra. Entonces, en palabras resumidas, podemos decir que es un relato de hechos contados por un personaje, por un narrador, pueden ser reales o imaginarios. ¿Cuáles son los elementos que tiene la narración? Tenemos al narrador, a los personajes, la historia, el argumento y la trama, el espacio y el tiempo, ¿no? Otro autor lo resume el número 3 simplemente como argumento. Entonces quedaría así: argumento, narrador, personaje, espacio y tiempo. Vamos a ver las características que tiene cada una de ellas y qué significa. El narrador. ¿Qué es el narrador? El narrador es la voz que relata los hechos y puede ser una voz interna o externa. Interno cuando relata los hechos desde dentro en primera persona. Quiere decir, hablo de mi persona. Yo digo, yo entré a la habitación. Externo relata los hechos desde afuera en tercera persona. Y digo, ella o él entró a la habitación. Entonces el narrador es la voz que cuenta la historia y no debe confundirse con el autor. Vamos con el narrador interno. Como dice clarito acá, puede ser un protagonista y un testigo. Participa en los hechos de forma activa y el testigo presencia los hechos como espectador pasivo. Narrador externo puede ser un testigo, ¿ya? Que se limita a narrar solamente aquello que ve, como si fuera grabando con una cámara técnica conductista, que se denomina behaviorismo. Puede ser objetivista, se limita a narrar solamente aquello que ha visto él o alguien que se lo ha contado. Comportamientos y reacciones externas de los personajes, indumentaria, diálogos y gestos, ¿no? Y también tiene que ser omnisciente, conoce todo sobre los personajes, sus sentimientos, sus reacciones y sus interiores. Continuamos. Ahora entramos a los personajes. Son los que viven los hechos narrados. ¿Ya? ¿Cómo se denomina a ellos? ¿No? Actantes que toman parte en los hechos narrados y pueden ser principales, secundarios o coros. Los principales toman parte activa en los hechos y son fundamentales para el desarrollo de los acontecimientos que se relatan. Los secundarios son aquellos que no toman parte activa en los hechos o que haciéndolo aparecen de manera más o menos puntual en la trama. Y el coro son aquellos grupos de personajes sin nombre y apellidos tratados como un colectivo, pueblo, músicos, cortesanos, etc. Su misión es servir de telón de fondo para ambientar la trama, desligados como están del desarrollo de acontecimientos. Son de los denominados extras. Entonces, principales, secundarios y coro. Vamos con los principales. El protagonista son aquellos que llevan la parte a cabo de una misión con éxito. El antagonista son aquellos que se oponen a los designios o propósitos de los protagonistas, quienes tratan de impedir que estos cumplan su tarea. ¿Ya? Tenemos los personajes reconocidos principales en la película de Harry Potter, que es mismo Harry, en los cuentos de las princesas y los príncipes, que son esos dos, siempre la princesa o el príncipe, y en los infantiles, como la Sirenita, tenemos a la Sirenita, como en Buscando a Nemo tenemos al papá y a Nemo también, etcétera. Vamos a la historia, argumento y trama. Es un conjunto de hechos estructurados que se relatan y podemos distinguir sus conceptos confundibles, pero que conviene diferenciar. Vamos a verlo. ¿Qué es historia? En el caso de las narraciones de hechos reales, es la secuencia exacta de estos, tal cual han sucedido.
Es externa al texto narrativo. La historia no se cuenta, ocurre. Por ejemplo, en el caso de una noticia, no es el texto que aparece en el periódico, sino el conjunto de sucesos reales externos a él. Entonces quiere decir una historia real que ha pasado. Podemos tener argumento, conjunto de hechos que se relatan estructurados en un orden cronológico, aunque éste no se respete en el propio texto narrativo. En todo aquello que se narra, puesto en que un orden lineal que no tiene por qué coincidir con el orden seguido en la trama. Veamos un ejemplo concreto de argumento, ¿no? El de la película o dibujo de Peter Pan. Trama, conjunto de hechos que se relatan tal como se dispone en el texto narrativo, ¿no? De esta manera podemos tener el orden cronológico o lineal, el analepsis o flashback, el prolepsis o flash forward, comienzo en media y el final truncado o abierto. Vamos con el orden cronológico lineal. Se sigue el orden de los acontecimientos tal cual se encuentran dispuestos en el argumento. Ciertos hechos pueden fluir con continuidad o al contrario con saltos hacia adelante en el tiempo, de manera sincópada, elipsis de acontecimientos o de detalles de esto. El orden cronológico sigue la estructura clásica de planteamiento, nudo y desenlace, o podemos decir principio, nudo y final. Veamos el planteamiento. Consta del marco espacial y temporal en que se inserta la trama, así como la de la situación inicial que desencadena la acción relatada. Entonces, el marco más la situación inicial, y vamos a formar un planteamiento. El nudo. La situación se toma compleja y los personajes se ahondan en los conflictos desencadenados, de los cuales tienen que salir de alguna manera. También se llama desarrollo, ¿no? A partir de la situación inicial comienza el nudo. Generalmente es el conflicto con la parte más importante del cuento o de la narración. El desenlace se resuelven los conflictos desarrollados en el nudo para bien o para mal. Se llega así a una situación final. En ocasiones la narración incorpora un desenlace del desenlace, el epílogo. Ya no es básicamente narrativo, sino descriptivo, al mostrar en qué situación quedan los personajes y cómo se configuran sus vidas. Vamos con el analepsis. Salto hacia atrás en el tiempo. También se denomina flashback. Se utiliza con carácter retrospectivo e introspectivo. El personaje recuerda su pasado, el narrador vuelve a las raíces de un problema y se ha producido en el presente un hecho enunciado en el pasado, ¿no? Una maldición, un designio, un divino, un déjà vu, etc. Entonces quiere decir que en una narración siempre dice, ¿no? Ustedes en las películas han visto 3 meses atrás, un año atrás, etc. Y el prolepsis, que es el salto en el tiempo, ¿no? Salto hacia adelante en el tiempo, también se denomina flash forward. Se anuncia algo que va a ocurrir, que ya se ha anunciado por indicios o signos. Al igual que los analepsis, convierte en no abusar de la prolepsis para que el lector o el espectador no se pierda, ¿no? Al contrario, cuando dice 2 años adelante, 3 años después, un mes después, una semana después, etc. El espacio, lugar o lugares físicos y marco histórico o imaginario en que se desenvuelven los personajes y se desarrollan los acontecimientos que se narran. Pueden ser reales o imaginarios con grabaciones intermedias. Estos últimos también pueden ser verosímiles o fantásticos, ¿no? Entonces, lugar físico donde se desarrolla la narración. Y el final truncado o abierto puede estar ausente, por ejemplo, en la entrega de una saga o abierto a la imaginación del lector. Tiene un propósito y un efecto sugerente, es más utilizado y lógico que el comienzo, ¿ya? Entonces quiere decir esto que puede ser un final feliz o un final triste, ¿no? Entonces, de acuerdo a la trama que vamos a seguir, podemos encontrar este tipo de final. Y vámonos con el tiempo. Por tiempo narrativo se entiende dos cosas. El tiempo externo, que es la ambientación histórica o pseudohistórica, en que sucede el argumento que da pie a la trama. Entonces podemos hablar del tiempo de la Edad Media, en la época actual, en la colonial, en 1968, en el futuro o una supuesta Edad de Oro, ¿no? Ese es el tiempo externo.
Ahora, en el tiempo interno es la duración de los hechos relatados, ¿no? 2 meses, 3 años, 14 días, etc. Se vincula con el ritmo narrativo, tiempo lento, lapso de tiempo menor, con más detallismo, o rápido, y tiempo interno mayor, con más dinamismo narrativo. Entonces, aquí en el tiempo podemos ver de acuerdo a dónde queremos realizar la narración, en la Edad Media, en la época actual, o en un futuro, ¿no? En la Edad de Oro, etc. Y en el tiempo interno, ¿cuánto duró ese relato? Supuestamente 2 meses, 3 años, 14 días, etc. Y entonces esa es la diferencia entre tiempo externo y tiempo interno. Muy bien, muchas gracias por su atención, mis queridos estudiantes. Espero que hayan comprendido el tema de la narración. Es un bonito tema que nos induce a leer los textos, historias, etcétera, para poder narrar después a nuestros compañeros, primos, padres, etcétera. Bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.